Hola. Este, Les estoy marcando una tarea que la van a ver como algo repetitivo, porque pues es son información que ya conocemos, que ya vimos en temas anteriores, pero me parece interesante que se pueda reforzar por varias razones. Una es porque pues, lo que estamos viviendo actualmente es un problema de salud que es ocasionado por un microorganismo patógeno que afecta a las vías respiratorias, principalmente las vías inferiores, afectando los alvéolos, este, llenando de líquido, de pus, fluidos los alvéolos, lo cual impide o dificulta lo que es el intercambio gaseoso, teniendo problemas respiratorios serios que pueden terminar pues, con la vida de una persona, ¿no? Entonces, pues algo que me llama mucho la atención, que he estado analizando con respecto a este tema de la pandemia, es que hemos visto muchas cosas y se hablan en televisión y se habla por los expertos en términos que creo que ustedes deben de estar al alcance, en términos a su alcance de entendimiento, al alcance del conocimiento que ustedes ya han adquirido durante este tiempo que hemos tenido clases. Hablar de fomites, hablar de higiene, hablar de intercambio gaseoso, hablar de vías respiratorias, hablar de alvéolos, eh, hablar del correcto lavado de manos, de la forma adecuada de estornudar, eh, bueno, todo ese tipo de cosas que yo escucho cotidianamente, pues creo que son cosas que hemos platicado y que pues, me da gusto saber que al menos hasta donde yo recuerdo, pues sí hemos tocado toda esta información, ¿no? Entonces aquí tenemos un interactivo que les va a servir para responder ciertas preguntas, para recordar acerca del mundo microscópico y cómo es que hay organismos vivos microscópicos que tienen repercusiones en la salud, conocemos como organismos patógenos. Hay otros que no, que son organismos benéficos o simbiontes, y pues hay células de diferentes tipos, ¿no? Entonces lo interesante acá está en que ustedes pues refuercen esta parte del conocimiento que deben de tener ya, que ya deben haber adquirido. Entonces, les voy a poner tres preguntas o tres actividades. Uno es que ustedes observen ese interactivo y puedan ustedes clasificar cuántos tipos de organismos vivos unicelulares están observando, ya sean bacterias, hongos, protozoarios, etcétera, ¿no? Ya que hayan logrado observar y clasificar todos los tipos de organismos que hay, pues los van a clasificar cuáles de esos organismos son eucariotas y cuáles son procariotas, ¿no? ¿Se acuerdan que las células se dividen en dos tipos? Las que son células eucariotas como nosotros, que estamos formados por ese tipo de células, o las procariotas como es el caso de las bacterias principalmente, ¿no? Ya que puedan identificar cuál pertenece a cuál, eh, quiero que observen que en ese interactivo les muestra los tipos de células y las estructuras que conforman esa célula o organelos que son parte de esas células. Van a ver que entre eucariotas y procariotas hay diferentes tipos de organelos y estructuras, que muchas que posee una y la otra no, y organelos que comparten. En el sentido de que comparten me refiero a que ambos tienen el mismo tipo de organelo, ¿no? Entonces también van a hacer una clasificación después de los tipos de organelos, eh, según si son eucariotas o procariotas, ¿no? Entonces está muy didáctico. De hecho, les voy a mostrar un poquito cómo lo pueden revisar. Cuando entren al interactivo, van a ver esta página de inicio y van a ver tres ejemplos. ¿De acuerdo? El primer ejemplo, hay una señora, acá hay un señor con una gorra y acá hay un señor comiendo, le dan clic y los manda al ejemplo, ¿no? En el ejemplo ustedes pueden observar que hay unos círculos azules, en este caso son 5, ustedes le dan clic, los va a mandar al ejemplo de la célula de la que estamos hablando. Por ejemplo, si doy clic a la boca de la mujer, me pone como ejemplo un estreptococo. El estreptococo es una bacteria que puede ser patógena, que se ubica en vías aéreas altas. En este caso, estamos hablando de garganta, boca, laringe, faringe, puede ser esas zonas, ¿no? Le damos clic y nos da información sobre el estreptococo.
dice que es una bacteria, célula procariote. Si le damos clic en la parte inferior derecha, nos manda la estructura de la célula y nos da ejemplos de organelos y nosotros vamos seleccionando, nos da información sobre ellos. Acá es como una actividad del interactivo en el cual tú puedes distinguir si la bacteria tiene o no, posee o no estas estructuras. Por ejemplo, una diferencia muy clara entre células eucariotas y procariotas es que, por ejemplo, las procariotas no tienen núcleo. Entonces, si yo le doy clic donde dice núcleo, me va a decir que el organelo no pertenece, sí, es un organelo que no pertenece a la estructura de las células eucariotas, ¿no? Por ejemplo. Y me voy a otro ejemplo, me voy a inicio nuevamente. Acá tenemos el ejemplo de este lago con personas, ¿sí? Y también tenemos diferentes tipos de circulitos que nos van a direccionar a diferentes tipos de células. Ah, mira una ardilla. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo le doy clic acá, cianobacteria, que es una bacteria que se encuentra en el agua. Le doy clic acá, un protozoario. Vamos a entrar, ¿no? Pertenece al grupo de los protistas. Los protozoarios son células eucariotas, no procariotas. Analizamos la estructura y, por ejemplo, podemos seleccionar cualquiera de esas cosas. Por ejemplo, aparato de Golgi, y nos da una actividad, sus funciones y todo eso. Pueden leer un poquito más para saber sobre estas estructuras si les interesa, ¿no? Y tenemos el ejemplo de ese señor comiendo tacos, una actividad muy común en México, por ejemplo, comer en la calle tacos, sí, poco higiénicos. Si damos clic acá, por ejemplo, tenemos salmonella, que es una bacteria. Si le damos clic acá, amiba, la amiba es un protozoario, vamos a entrar para verlo. Es eucariote, pertenece al grupo del reino protista. Y aquí tenemos su célula y tenemos acá diferentes estructuras. Por ejemplo, membrana plasmática, ¿no? ¿Qué función tiene esta estructura? Ustedes pueden acá seleccionar y aprender qué función tiene la estructura. Y así pueden ir jugando con el interactivo para ir aprendiendo y responder las preguntas que les voy a marcar, que les voy a subir el lunes, ¿de acuerdo? Pues prácticamente es esto lo que tienen que hacer. Yo lo veo bastante interesante, de hecho es un interactivo que está desarrollado por la UNAM y pues espero que lo disfruten, ¿no? Y eso sería todo por el momento. Cuídense y les deseo lo mejor. Hasta luego.